Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 8 y el día de hoy se expondrá acerca de las velocidades específicas que se encontrarán presentes en nuestro tramo de carretera, el cual se encuentra en la vía Loja-Zamora-Chinchipe. Como primer apartado, se expondrá y justificará el motivo por el cual se usó un peralte del 8%, una velocidad específica de 60 kilómetros por hora, una entretangencia de 60 metros y un radio mínimo de 113 metros. Con estos datos se realizó el trazado en el Civil 3D para la obtención de datos y con ello proceder a hacer los ajustes necesarios de las velocidades específicas, tanto en curvas como entre tangencias, para así realizar los acomodamientos necesarios para que se pueda realizar el nuevo alineamiento con los ajustes perfectamente establecidos. Primeramente, ¿por qué un peralte del 8%? Se utilizará un peralte del 8% por razones a que en el libro guía establece que el valor máximo razonable para una tasa del peralte en Ecuador sería de un 8%, por razones que en Ecuador la presencia de hielos y nieve es nula. Por lo tanto, en nuestro tramo de rediseño de carretera sería perfectamente razonable usar un 8%. Además, ¿por qué una velocidad homogénea de 60 kilómetros? Según lo establecido en la normativa INVIAS del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, se establece que para un tramo mínimo de 3 kilómetros se usará una velocidad entre 20 y 50 kilómetros por hora, pero para una longitud mínima de tramo de carretera de 4 kilómetros se establecerá una velocidad entre 60 y 110 kilómetros por hora. Por lo tanto, asimismo como lo pueden ver en la tabla, al ser nuestro tramo de carretera de 10 kilómetros, porque va desde el límite provincial Loja-Zamora hasta el tramo Reserva Arco Iris, por lo tanto, se establece que va a ser un rediseño de primera de una calzada en un tipo de terreno montañoso, lo cual, como se puede ver en la tabla, va desde 60 a 90 kilómetros por hora. Por lo tanto, es posible y razonable establecer que nuestro tramo de carretera cuente con 60 kilómetros por hora y una entretangencia para que el conductor tenga una mejor visibilidad de 60 metros. Ahora, ¿por qué un radio mínimo de 113 metros? Se utilizará un radio mínimo de 113 metros por razones que ya una vez establecidos los 60 kilómetros por hora, como se puede observar en la tabla, se procederá a observar que el radio mínimo a utilizarse sería de 113 metros. Por lo tanto, una vez establecido todos estos datos preliminares, se procederá a llevarlos a cabo en el Civil 3D para efectuar los trazados necesarios y hacer el alineamiento para obtener los datos que posteriormente, mediante las velocidades específicas establecidas tanto en curvas como entre tangencias, se hará los ajustes necesarios. Muchas gracias. El diseño preliminar del trazado del alineamiento. Como se muestra en la figura, esta sería la ruta ya escogida por los autores con el fin para poder realizar este video. La misma ruta ya presenta ya los alineamientos establecidos donde el radio mínimo es de 113 y las entretangencias serían mayores a 60 metros. Por cosas de visualización y para mostrarlo de mejor manera, nos han mostrado aquí las abscisas para que, como lo mencioné, se visualice de mejor manera. Para poder nosotros realizar este alineamiento, debemos de hacer las siguientes configuraciones. La del grupo hizo las configuraciones todos para luego poder escoger la mejor ruta, en donde nosotros creamos un alineamiento. El alineamiento le asignamos un nombre, en este caso, alineamiento horizontal es un ejemplo. El PKI inicial nosotros lo hemos establecido de 10.000 metros, es decir, 10 kilómetros. Este valor se lo ha tomado desde
el redondel que hay en la ciudad de Loja, donde es la vía Zamora, hasta el límite provincial de Loja Zamora, donde hay una distancia de 10.000 metros, entonces se empezaría con ese valor. Ya, por otra parte, para el valor del radio mínimo en el programa asimismo, nosotros asignamos ya aquí un radio que sería de 113 metros. Esto ya teniendo como antecedente lo que mencionó mi compañero anterior, que bueno, para un peralte del 8%, la velocidad sería del 60 kilómetros por hora. Y asimismo, ahí se establece que el radio es de 113 metros, con el cual nosotros ya podemos trabajar y poder trazar en el programa los alineamientos y al final ya se crearía todo lo que concierne esta parte. Una vez terminada la ruta, pasamos los datos a una hoja de Excel, lo cual nos ayudará a trabajar con ellos de manera más fácil. De aquí podemos obtener un total de 51 elementos, los cuales varían entre líneas y curvas, de los cuales tenemos la longitud de cada uno de ellos y en el caso de las curvas, el radio, el cual en general es de 113 metros y el ángulo de deflexión. Todos estos datos nos ayudarán en el cálculo de la velocidad de cada uno de estos elementos. Y por último, podemos destacar en todos estos datos que la línea más larga que tenemos es de 945 metros. Para asignar las velocidades específicas a las curvas y entretangencias del tramo radial, hay que conocer algunas propiedades geométricas, como son la longitud de las entretangencias y el ángulo de deflexión, para hacer uso de la tabla que se presenta. Esta tabla fue extraída del libro guía Diseño Geométrico y Operación de Carreteras de 2 carriles. Esta tabla nos permite conocer qué velocidad hay que asignarle a las curvas y a las entretangencias. Entonces, para asignar las velocidades a las curvas necesitamos la longitud de la entretangencia anterior y la velocidad de la curva anterior. Entonces, conociendo esos datos podemos ir a qué caso se encuentra la curva. Entonces, al caso que se encuentra la curva, vemos si es necesario incrementar su velocidad o dejarle tal y como estaba. De esta manera, se hace este análisis en el sentido de ida y en el sentido de vuelta. Para de esta manera, realizar la asignación final de las velocidades específicas en el tramo. Esto se hace seleccionando la velocidad mayor de cada sentido de circulación. La velocidad mayor de cada sentido de circulación es la asignación final de velocidades al tramo. A continuación vamos a exponer una demostración de cómo es el proceso para asignar las velocidades. En la curva 1, como no hay una curva anterior, se le deja con la velocidad del diseño del tramo homogéneo, que en este caso es 60 km sobre hora. Por ese motivo también la tabla nos indica que estos casos pertenecen cuando la velocidad es mayor a 50 km sobre hora. Entonces, para asignar la velocidad a la curva número 2 en el sentido de ida, pues analizamos cuál es el valor de la entretangencia anterior de esta curva, que tiene un valor de 60.505, lo cual es el caso número 1, que nos indica que la longitud tiene que ser menor o igual a 150. Y ahora vamos a ver cuál es la velocidad de la curva anterior, que es en este caso 60. Y la tabla nos indica que la velocidad se mantiene, sigue siendo 60. Este análisis se lo hace en el sentido de ida y en el sentido de vuelta. Para de esta manera conocer las velocidades de las curvas y las velocidades de las entretangencias. Para conocer las velocidades de las entretangencias, se selecciona la velocidad mayor de la curva anterior y de la curva siguiente. Y la velocidad mayor es el valor de la entretangencia. Y por último, para asignar la asignación de la velocidad final, como se mencionó, pues se elige la velocidad mayor en el sentido de ida o en el sentido de vuelta. A continuación se presenta la tabla resumen, en donde se le asignó las velocidades específicas a 25 curvas y 26 entretangencias. Aquí lo señalado de rojo nos indica que hubo un incremento de velocidad de 80 km sobre hora. Esto se debe a que los valores de las entretangencias son valores muy altos, que se puede observar de 945 metros y 676 metros. Esto posteriormente debe ser analizado, a ver si se hace alguna modificación en los radios o se hace algo para bajar las velocidades, para que nuestra carretera, nuestro rediseño cumpla con las normas de seguridad.